Bienvenidos al podcast de Entre Médicos de Centro Médico. En esta ocasión contamos con el doctor Pablo García, geriatra, con un tema de vital importancia como lo es el envejecimiento saludable. Pablo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Agradezco el que me permitan estar en este espacio. Gracias, doctor Marrofín, y gracias, Centro Médico. Todos sabemos lo importante que es envejecer sanamente, pero no hay una guía que nos diga cómo tenemos que envejecer. Cuando somos niños queremos ser adultos. Cuando somos ya adultos queremos volver a ser niños. Pero hay una etapa en la cual uno tiene que aceptar su edad y saber que el envejecimiento es parte del ser humano. ¿Qué importancia tiene la geriatría en este término? Bueno, la geriatría, haciendo un poco historia, pues es una especialidad relativamente nueva, ¿verdad? Nueva, entre comillas, 50, 60 años, y más en Latinoamérica y en Guatemala, no sabía que todavía estamos en pañales. Entonces, la geriatría, ¿a partir de qué edad podríamos consultar con un geriatra? Pues eso es un tema controversial. De forma general, podemos decir de 60 años, pero también depende en qué latitud estemos, a partir de qué edad se suele cuidar a las personas. Pero eso es por un número, ¿verdad? Pero nosotros no peleamos ni nada con medicina interna, ni mucho menos, y hay personas que se comportan como adultos mayores teniendo 60 años, como personas que se comportan como mucho más jóvenes de 70 años. Entonces, ahí hay que encontrar un punto de por medio y que tenga que cumplir algunas características para ser parte de que precise evaluación por un geriatra. Los 50 y 60 años es como decir el punto de partida. Ahora, ¿qué es lo más importante? ¿Vivir más años o vivir con una buena calidad de vida con los años? Volvemos un poco también a la parte histórica. ¿Por qué digo eso? Remontémonos al siglo pasado, inicios del siglo pasado. Probablemente la población vivía, ¿qué? 30, 40, si mucho 50 años. Y eso era porque prevalecía mortalidad materno-infantil, enfermedades infecciosas, no había vacunación. Con el tiempo, obviamente, esto fue mejorando. ¿Y qué pareció? Enfermedades crónicas. Y ahora esto nos permite vivir muchos más años. Ahora salta la pregunta, ¿qué tanto queremos vivir? Definitivamente nuestra genética nos va a permitir vivir hasta cierto punto. Yo soy de la idea, y no solo yo soy de la idea, los estudios lo dicen así, que lo ideal es vivir con una muy buena calidad de vida. Y a partir de ahí sale el concepto de envejecimiento saludable, ¿sí? Entonces, esto de envejecimiento saludable, créame que no es un término de muchos años. De hecho, la OMS nombró entre el 2020 y 2030 como la década de envejecimiento saludable. Y a partir de ahí se formuló este concepto, que no es más que continuar haciendo lo que a mí me gusta hacer, en buenos términos, a pesar de que tenga enfermedades crónicas. ¿De acuerdo? ¿Y por qué digo esto? Porque obviamente eso va a tener dos formulaciones que integre eso. Uno, algo que se llama capacidad intrínseca, que son todas aquellas condiciones físicas y cognitivas que me va a permitir seguir haciendo lo que quiera, y una relación con el medio. Por ejemplo, soy diabético, tengo enfermedad renal crónica y quizás voy con muletas. Podría seguir haciendo todo lo que yo quiera, pero ¿qué pasa si en la calle no hay banquetas, no hay pasos peatonales? Entonces eso se me dificulta y eso sí merma esa condición de envejecimiento saludable. ¿De acuerdo? Hay algo que es la medicina preventiva. ¿Cómo podemos prepararnos para llegar a ese punto de un envejecimiento sano? ¿Qué recomiendan ustedes como geriatras? Definitivamente el control de enfermedades crónicas a la mediana edad, digamos 40, 50 años, va a ser muy importante para reducir complicaciones a corto y largo plazo. En primer lugar, ese control es medicina preventiva, ¿de acuerdo? En segundo lugar, cuando envejecemos, perdemos fuerza. Por naturaleza, ¿verdad? Nuestros músculos van perdiendo fuerza, masa muscular, nuestros huesos van perdiendo densidad ósea, entre otros cambios. Y en ese sentido, lo que es bueno para el corazón es bueno para la mente también y para los músculos también. ¿Por qué digo eso? Porque sí es importante prescribir ejercicio, ¿sí? Y cuando hablo de ejercicio,
A diferencia de la actividad física, porque hay gente que dice, mire, por poner un punto, ¿verdad? Yo en la casa hago todas las actividades de la casa, ese es mi ejercicio. Eso no es ejercicio, esa es actividad física. Y el ejercicio es algo prescrito con intensidad, regulación, volumen, etcétera. Porque eso sí nos va a condicionar un buen fortalecimiento músculo y reducir esa pérdida de capacidad funcional. Y por otro lado, el tema de la nutrición también es sumamente importante echarle ojo, porque sí necesitamos un buen aporte proteico y de calorías de cara al envejecimiento y tener un envejecimiento saludable. Entonces, yo, de forma general, aunque quizás faltan más cosas, es el control de enfermedades crónicas, ejercicio físico y el tema nutricional forma parte muy importante. Cuando la familia es quien empieza a sospechar que algo está anormal en su familiar, ¿cuáles son los signos que nos deberían de poner en alerta y que dice uno, aquí hay un envejecimiento que no está bien? Muy buena pregunta, porque eso es complicado en una sociedad en que principalmente cuando alguien, un adulto mayor, se le empiezan a olvidar las cosas o empieza a caminar muy lento o tiene caídas, decimos, le pasa porque tiene ese adulto mayor de 70, 80, 90 años. Eso no debe normalizarse. Y yo lanzo la pregunta, ¿por qué vemos personas de 80 años que siguen trabajando, corren, caminan, etcétera, y personas de 60 y 70 años que traen? Dicho esto, por ejemplo, podemos considerar consultar de manera inmediata con algunos síntomas y signos bien específicos. No es lo mismo pensar o sentir que se me olvidan las cosas a que estos olvidos generen ya un impacto en mi autonomía. Es decir, ya no me recuerdo qué pastillas tengo que tomar, se me olvida ponerme la insulina, o me tomo 2 veces el medicamento, o tengo errores en cosas muy sencillas como ir a la tienda y que me den el vuelto de manera correcta, entre otras cosas. Es decir, ahí hay algo anormal. Y no hay que echarle la culpa a la edad, hay algo normal. Por otro lado, la velocidad de la marcha, que nosotros es un indicador de fragilidad, es sumamente importante. Y eso sí hay que valorarlo en clínica, la velocidad de la marcha, la fuerza, incluso en dinamometría, a nosotros nos interesa mucho y la familia lo va a notar. El caminado más lento, pierde autonomía, algunos olvidos que ya afectan la autonomía, creo que sí es sumamente importante consultar en ese momento. Con los avances de la medicina está muy enfocado ahorita el factor genético. ¿Ustedes investigan a la familia o los familiares si hay alguna relación con lo que le está pasando al paciente? Sí debería de hacerse. Habitualmente sí. En el interrogatorio sí tomamos en cuenta eso. Hablando de enfermedades neurodegenerativas, si hay algún antecedente de alguna enfermedad neurodegenerativa, nos sirve mucho a nosotros para tener ideas si estamos frente a una enfermedad neurodegenerativa y si no, pues si hay pruebas genéticas, muchas veces, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas cuando son inicios tempranos. Hablamos tempranos, menores de 60 años. Principalmente por ahí iría nuestra evaluación genética, que es lo que usted comenta. Cuando ya han hecho el diagnóstico, ¿cuál es el abordaje integral que se hace de un paciente? Geriatría es una especialidad que une puentes. ¿A qué me refiero con eso? Que sí necesitamos de la ayuda de muchos especialistas alrededor, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? El abordaje, voy a hablar de algunos puntos que suelen deteriorar la capacidad del adulto mayor. A veces la polifarmacia genera un efecto. A veces, por ejemplo, le evalúa un cardiólogo, un neurólogo, y esos medicamentos que antes eran beneficiosos ahora pueden ser contraproducentes, generándoles efectos secundarios, a veces caídas, a veces resequedad en la boca, a veces problemas para miccionar. Entonces hay que corregir eso. Hay una buena revisión de polifarmacia. En segundo lugar, una buena evaluación de la capacidad de la autonomía, funcionalidad, porque eso nos va a permitir a nosotros trazarnos un plan de ejercicio y nutrición. Y ahí también necesitamos mucho el apoyo de fisiatras, fisioterapistas y del departamento nutricional para que nos apoye. Y por otro lado también, por ejemplo, frente a enfermedades neurodegenerativas, vamos a necesitar a veces el apoyo de un neurólogo para el diagnóstico, a veces para el seguimiento, pues sí, lo podemos seguir a nuestro cargo, incluso el diagnóstico,
porque sí hay que asociar otros tratamientos para que la persona, pues, digamos en el caso de una demencia, la progresión se enlentezca. No podemos llegar a curar, pero sí se enlentezca. Es bien controversial cuando ya han sido diagnosticados y se tiene la idea que una persona tiene que ser hospitalizada. ¿Cuáles son los criterios que ustedes toman para decir lo vamos a hospitalizar porque amerita cierto tipo de tratamiento y qué datos les ayudan a ustedes para tomar esa decisión? Vuelvo a poner el ejemplo de enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, un paciente que tiene deterioro cognitivo, diagonal demencia, está en casa, quizás está consciente, alerta, y este paciente suele tener estas características, por ejemplo, y es muy frecuente que me diga, doctor, fíjese que mi papá en los últimos días no logra dormir. Y entonces uno, ojo, paciente con demencia, no logra dormir, existió algo. ¿Qué es ese algo? No lo sabemos. Entonces pasa muchas veces que no logra dormir y alguna persona, el vecino o la vecina, que suele suceder así, le deja alguna benzodiazepina, alprazolam, clonazepam y logró dormir. 2 días logró dormir. Pero ¿qué es lo que pasa? Doctor, fíjese que mi papá logró dormir, se levantó a las 2 de la mañana, se cayó. ¿Qué hacemos? Entonces, obviamente, la bola de nieve se empieza a hacer cada vez más grande. Definitivamente en ese momento hay que traerlo al hospital, hay que evaluarlo, porque un adulto mayor que tenga cambios agudos, a veces no verbalizados, no esperemos fiebre, no esperemos me duele o no me duele, seguramente hay algún problema. ¿Y qué problemas suelen ser? Alguna interacción medicamentosa, alguna infección urinaria, deshidratación, un tema cardíaco o neurológico agudo. Entonces, en ese momento hay que hospitalizarlo. Y las otras condiciones pues son las que vemos más habitualmente en pacientes más jóvenes, infecciones, traumatismos. Y recordar que el adulto mayor y muy mayor y frágil, la presentación de enfermedades suele ser muy atípica. Y eso hay que tenerle mucha atención. Solemos a veces hacer un historial incluso 3 meses antes. El paciente se cayó, se recuperó y a los 3 meses mi papá está muy dormido. Y a veces es que tuvo una hemorragia cerebral, el cerebro permite tener cierto grado de hemorragia y hasta los 3 meses empezó a manifestarse, por poner unos ejemplos. Con el tiempo, y esa es la ley de la vida, vamos envejeciendo y nos vamos quedando solos. Pero muchos de esos adultos ya mayores tienden a tener etapas depresivas. ¿Cómo lo reconocen ustedes y qué es lo que se puede hacer para que ellos puedan salir adelante? A ver, la depresión en el adulto mayor tiene una prevalencia alrededor del 30%, o sea, la depresión es muy frecuente en el adulto mayor, con ciertas dificultades en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque difícilmente el adulto mayor te va a decir o va a expresar tristeza. No suele suceder eso. En segundo lugar, habitualmente el adulto mayor con una depresión mayor no suele ser como el adulto joven de decir, hablando de suicidio, me quiero suicidar. Él sí lo termina consumando. ¿De acuerdo? Entonces, esa es otra alerta. En tercer lugar, se va a quejar de más síntomas inespecíficos, ¿de acuerdo? Y en las últimas semanas probablemente la familia va a ver cambios, más que humor, molestias, dolores, sí va a haber definitivamente una pérdida del disfrute de las cosas, ánimo decaído, la mayor parte del día, al menos las últimas 2 semanas. Y también tenemos que validar con algunas pruebas de depresión en el adulto mayor que están validadas y que de hecho existen en versión en español, si hay depresión o no. Y también tiene otras características. Al momento de prescribir antidepresivos, tomar en cuenta qué fármacos toman, esas interacciones medicamentosas y qué podemos esperar del adulto mayor. Pero sí decirle que es muy prevalente, principalmente en hombres mayores, jubilados, solteros o viudos. Esa incidencia es aún mayor que en las mujeres. ¿De acuerdo? Importante todo lo que han mencionado porque acá se habla de un manejo integral, lo que es la nutrición, el consultar a tiempo, el neurólogo, el geriatra, pero algo básico acá también es cómo tiene que actuar la familia. Mire, la familia definitivamente es el punto de referencia principal y también hay situaciones que a veces se hacen más complejo
el momento de atender, y a nosotros como médicos también requiere experiencia e identificar. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos casos de adultos mayores que viven con la familia, digamos, el hijo, la hija, etcétera, una familia de referencia. Hay otros adultos mayores que viven con ellos, pero nadie se queda en la casa, sino que regresan hasta la noche. Y hay otros adultos mayores que viven solos. Entonces, el adulto mayor es un paciente muy heterogéneo. Eso hace más complejo todo, porque definitivamente cuando la familia vive con ellos, quizás la familia nos puede alimentar de la situación que tiene. Digo, a veces sí, a veces no, porque a veces no ven al familiar todo el día y no saben si cumplen o no los medicamentos. Y por otro lado, los adultos mayores que viven solos, a veces les dicen a los familiares, por ejemplo, me tomo los medicamentos cuando no se los toman o se les olvida tomárselos. Entonces eso hace mucho más complejo la atención, y yo lo que recomiendo es que a partir de los 60 empecemos a consultar para planificar qué situaciones vamos a tener en el futuro. A nosotros la parte social, que es parte de la evaluación genética integral, nos sirve mucho. Quién es el cuidador principal, con quién vive, a qué se dedicaba, hace cuánto se jubiló. Todos esos datos a nosotros nos da una fotografía muy bien estructurada de qué tiene el paciente y qué potencialmente complicaciones puede presentar. Y por último, conversando aquí con el doctor Pablo García, ¿qué recomendarías como un mensaje final para todas estas personas que tienen un familiar que está entrando en esa etapa y que le quiere brindar una buena calidad de vida? Bien, lo primero, definitivamente, que consulte con el geriatra. Eso es lo primero. Lo segundo es que no minimice los síntomas. O sea, tenemos socialmente incluido que si se le olvida cosas, si pierde fuerza, si tiene caídas, si se queja de dolor, solemos normalizarlo. Le duele porque está viejo o vieja por la artrosis, pero se pierde mucha calidad de vida en eso. En tercer lugar, que sí le pongan atención al tema nutricional. ¿Cuántos de nuestros adultos mayores en la cena comen una tortita con queso y un café, por ejemplo, verdad? O sea, el aspecto nutricional se pierde un montón. Y en cuarto lugar, que hay que prescribir ejercicio. Y cuando digo prescribir ejercicio es porque hay que tomarlo como una pastilla más, como dicen en España. Menos pastillas y más zapatillas para ejercitarse. Es decir, los ejercicios no están hechos solo para la gente joven, y de hecho hay recomendaciones, ¿verdad?, de cierta cantidad de minutos a la semana de hacer ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza. O sea, no hay un límite de edad para hacer eso. Entonces yo serían de manera general algunas recomendaciones de cara a prevenir y a consultar con el geriatra. Muy bien. Queremos agradecer nuevamente al doctor Pablo García por su valiosa información, y los invitamos a que vean en Spotify, en YouTube y en Apple este podcast. Muchas gracias.